Círculo Editorial Azteca presenta. Círculo de Letras. Si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, ¿entonces qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Laura García y me da muchísimo gusto recibirlos y recibirlas aquí en un nuevo episodio de Círculo de Letras del Círculo Editorial Azteca para desmenuzar, para hablar, para abrirles, para invitarlos a leer a cuentistas mexicanos del siglo XX y poder acercarnos con muchas visiones. A mí lo que me gusta muchísimo, sobre todo cuando he asistido a club de lectura, es descubrir cómo una misma lectura le puede llegar a la gente de tantas maneras diferentes y cómo uno sale de esos clubes de lectura con ganas de volver a leer ese libro, ese texto que leyó una primera vez y que le dejó una experiencia y poder acercarse a las experiencias que les dio el resto del mundo con el mismo texto. Es maravilloso entender que la literatura se comparte, se disfruta, se goza más en comunidad, aunque la lectura tenemos esta idea de que es solitaria, individual, pero cada vez más siento que podemos demostrar que la literatura es para convivir también con otras. Y este podcast, por supuesto, es una muestra de ello. Tenemos hoy, y me da muchísimo gusto recibir en esta cabina a Juan Nicolás Becerra, que acabo de conocer, pero que ya siento que tenemos miles de cosas en común. Es un avezado bibliotecario, documentalista egresado de la Escuela Nacional de Bibliotecotomía y Archivonomía del Politécnico Nacional, se me trabaron todas las palabras, con estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Carlos III de Madrid. Muy cerquita de donde yo crecí, que lo sabes. Columnista de TV WAP de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Radio Mexiquense y la revista Marvin, donde le podemos leer con cierta frecuencia. Ahora nos contarás con qué tanta frecuencia y cómo poder acceder a esos textos. Acreedor de la beca Juan Grijalbo de Conaculta en 2001 y durante 10 años fue coordinador del Programa Estatal de Fomento a la Lectura de la Universidad Politécnica del Estado de México. Actualmente eres responsable del podcast Crónicas de un Bibliotecario Tartamudo. Es un título prometedor, invitador y totalmente apetecible. Egresado de la 11ª generación del Diplomado Internacional de Fomento a la Literatura Infantil y Juvenil de la beca Harper Lasalle. Y hoy dispuesto a compartir con nosotros un cuento más, un autor más. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Gracias, Laura. Qué honor estar contigo en este podcast y provocar esto que de pronto nos apasiona, nos obsesiona, que es la literatura. Y bueno, qué interesante, ¿no? Me hicieron releer a Carlos Fuentes en uno de sus, me parece que es un cuento formidable, redondo, imbatible para fomentar la lectura, ¿no? El Chacmol de Carlos Fuentes me parece que no pide nada. Uh-huh. Es una novelita corta quizá, que además me viene bien porque a Filiberto lo despiden, a mí me acaban de despedir del servicio público, entonces me causó... Pero no tenés un final como Filiberto. No voy por ahí, no quiero nadar tanto, pero me generó, ¿no? Cierta emoción platicar y compartir este relato que, vaya, es fundamental, ¿no? En la literatura mexicana. Y que Fuentes, vaya, es un escritor imprescindible que pues hay que leer, hay que recomendar, y bueno, además ambientado en el ex DF, ya no hay DF, ahora es CDMX y Acapulco, ¿no? Dos lugares pues con mucha ficción que dan mucho para la literatura, que se ha escrito mucho sobre esos dos lugares. Y vayan, este relato que además está contado en segunda persona, ¿no? Alguien abre su libreta y empieza a narrar, ¿no? Este encuentro con Chacmol, además un Chacmol de yeso, vendido en la Lagunilla, entonces eso es... Yo diría es que inevitable, ¿no? O sea, es inevitable, ¿no? Que además hoy la Lagunilla es un lugar que
bueno, todos tienen que acudir, ¿no?, a las micheladas y a las costillas de la Lagunilla y llevarse y algo. llevarse el relato de Fuentes, sea con ¿no?, menos que está ahí, peso, ¿no?, ambientado, ¿no? Entonces, vaya, muchas gracias, y acudan a ese relato que vale mucho la pena. Además, bueno, pues qué decir de Chacmol, ¿no? Es El competidor de Tlaloc, ¿no? Entonces, es un gran personaje para tenerlo ahí de ficción o de realismo puro, pero a ver, yo no quiero tampoco dejar ir esta oportunidad de... Tú eres bibliotecario. Así es. Si tú tuvieras que escribir una ficha técnica de biografía de Carlos Fuentes, ¿qué datos aparecerían ahí? ¿Cómo sería esa ficha técnica para ti un poco alternativa, si la queremos ver así? No quiero escuchar un Wikipedia, quiero ver qué diría Juan Nicolás de un Carlos Fuentes que estuviera como una ficha en una biblioteca. Pues me parece, bueno, la impresión que yo tengo de Fuentes es un escritor elegante, ¿no?, que conoció el mundo, ¿no?, por sus padres que fueron diplomáticos, un escritor que fue laureado con premios importantes, ¿no?, a nivel internacional, y alguien cercano, ¿no?, al boom, a la farándula. Parece que era un escritor, digo, su esposa fue Rita Macedo, ¿no? Entonces le gustaban, era como un dandy de la literatura contemporánea, y yo lo recomendaría mucho con Aura, que además tuvo... buena dosis de polémica. Sí, tuvo como que... No, y qué beneficio, ¿no? Que censuraran ese libro en la época de los 2000, ¿no? Abascal censura Aura, y justo la maestra que recomienda ese libro es amiga mía, Georgina Rábago. Y bueno, ahí se vuelve a leer a Aura, que además no decía nada escandaloso, ¿no? Por favor, ¿no? Entonces, ella lo recomienda en una escuela de niñas católicas, y de ahí creo que hay una relectura de Aura, que es una novela corta, y de Fuentes, ¿no? Entonces, yo ahí lo dejo. Y también lo recuerdo mucho en una presentación de su libro, de Terra Nostra, que es un mamotreto que yo no entraría por ahí con Fuentes, porque acabaría con lectoras y lectores, pero es un texto interesante. Y cuando lo presenta, él agradece mucho por una beca que le dieron para escribir ese libro. Y justo lo presentó Carlos Monsiváis, y entonces Monsiváis empieza a hablar y dice, bueno, pues yo quiero pedir que nos den una beca para leer este libro, porque es tremendo, ¿no? Entonces, pues de esos recuerdos, ¿no?, que pude presenciar con Carlos Fuentes. Yo por ahí lo llevaría, ¿no? Diferente, ¿no? Es decir, fue alguien que dejó muchos titulares, que cada aparición que tenía pública dejaba algo polémico. Sí, claro. Muchas veces por atreverse a decir, yo creo que extraño un poquito, fíjate, de esa generación, algunas cosas, y es también esta manera que tenían de cuestionar la política, la autoridad, de meterse en temas un poco peliagudos, y de cómo él pertenecía a una élite donde la literatura se veía como algo muy pro, muy arriba. Sí. Y bien o mal, porque por supuesto tiene sus peros, fue muy reconocido en el ámbito académico. Sí, también. Fue alguien que estaba muy metido en esas estructuras y que lo respetaban. Evidentemente ganó todos estos premios, pero digamos que era un erudito que estaba en constante preparación. Yo lo que siento de Carlos Fuentes es que nunca se quedó como sentado en su casa diciendo yo ya llegué, yo ya lo hice, sino que creo que siempre tenía algo nuevo que decir, que aportar, una declaración nueva a partir de un pensamiento, de una filosofía, de un mensaje que quería transmitir y que dejó bastante reflejado en su obra, ¿no? Efectivamente, hoy vamos a hablar de cuentos, que quizás no sea lo más representativo de él, pero que sí, desde luego, tiene una fuerza literaria, pero también de crítica y de denuncia fuerte, ¿no? Porque Chacmol, que efectivamente es del que vamos a hablar hoy, pues es uno de los cuentos que aparece en su primer libro. Ojo, porque estamos hablando de un Fuentes, no sé si prematuro, ¿no?, pero sí que evidentemente evolucionó y maduró por muchos sitios. Sí
¿Tú ves reflejada esa evolución en su escritura a partir de esta relectura que tuviste de Chaclemont? Sí, en verdad que me parece que es un relato vigente, que tiene mucha vida, que es muy representativo, ¿no?, de nuestro entorno, de nuestra sociedad, y que, bueno, ¿no?, contagia, es un relato que se lee bien, se lee cómodo, que hay, ¿no?, hay una ironía ahí, hay un juego interesante, ¿no?, de la tradición de la literatura, de la tradición de los personajes, de cómo va envolviendo, ¿no?, este ambiente, ¿no? Hay ciertas partes muy sórdidas, ¿no?, de soledad, en donde pues creo que te puedes identificar mucho, ¿no?, ante esta actualidad, ¿no?, que es con tantas adversidades. Me parece que el personaje de Filiberto tiene ahí, ¿no?, esta tragedia que la vida adulta es de pronto cada vez más terrible. Entonces sí, justo, ¿no?, atrapa ese ambiente, ¿no?, de un tipo solo, heredando una casa de sus padres, con las puertas cerradas. Vaya, hay un realismo mágico interesante, ¿no?, en este relato de Fuentes, y en donde apremia esto, ¿no?, el gran lenguaje, la gran provocación de un personaje incluso derrotado, ¿no?, que de pronto es lo que uno disfruta en la literatura, ¿no?, estos personajes, ¿no?, estos personajes abatidos, de pronto sin camino, ¿no? Entonces, y además gusta mucho, ¿no?, que el personaje viaja solamente con el pasaje de ida, ¿no? Él regresa de otra forma, que no lo vamos a decir para que después le entren al texto, pero él iba con un propósito, ¿no? Era un viaje de ida nada más, y sin saber, ¿no?, qué iba a hacer allá, ¿no? El desenlace, ¿no? Que él había planeado. Exacto. No sabía muy bien lo que iba a pasar. Él no sabía, él iba a bailar en un sábado de gloria en la Quebrada, en donde, digo, en los 70s, ver ahí a los clavadistas, también ahí hay otra ficción, ¿no? Sí. Un lugar que los clavadistas se tiraban en la noche. Solo pasa en Acapulco, ¿no? No creo que suceda en otro lugar, ¿no? Además con antorchas. O sea, qué locura, ¿no? Entonces, vaya, es un gran relato que ayuda mucho a fomentar la lectura, que funciona muy bien, ¿no?, para estos círculos de lectura. Es un relato muy, muy, muy cómodo para disfrutar. Tú, Juan, hablas de que lo has releído. Yo quisiera saber tu primera experiencia. Cuando lo leíste por primera vez, ¿cómo te lo topaste? ¿Por qué decidiste leerlo? Pues, yo creo que es un relato imprescindible en la obra de Fuentes, ¿no? Y por recomendaciones, me lo encontré, y pues bueno, quizás era muy joven y en ese momento, bueno, sí gustó, pero ahora que lo releí le encontré más cosas, ¿no? Porque pues mi formación ha ido avanzando y le encontré más cosas, ¿no? Lo disfruté más. Creo que también hay que recomendar las relecturas. Esas valen mucho la pena, ¿no? Quizás leer un libro cuando tienes 15 años, 16, pero si te lo encuentras después, lo disfrutas más, ¿no? Hay cosas que es difícil de pronto encontrar, ¿no? Ese equilibrio para decir, este libro es de este momento, ¿no? Y tú lo sabes, tú eres una gran lectora y hay libros de momento. Pero no eres el mismo lector, ¿no? No, vas cambiando. No es la misma persona, no tienes las mismas referencias, eres más exigente. A veces. No la entiendes a la primera o entiendes otras cosas. ¿No? Y siento que este cuento, que hay que decir que aparece dentro del libro Los días enmascarados, publicado en 1954. Evidentemente, si estamos hablando de que Carlos Fuentes murió en el 2012, pues evidentemente todavía era alguien muy joven para esa escritura, y luego vendrían sus títulos más memorables, quizá los más famosos. Pero a mí lo que me gusta también de los autores es cuando han conseguido cierto nivel ya de reconocimiento literario, volver a sus primeras lecturas para ver efectivamente cómo ha sido lo que le inquietaba en un momento dado y quién era. Uno como lector cambia, uno como escritor cambia. Sí, no, y esta evolución, ¿no? Creo que este relato es muy redondo, ¿no? Se disfruta mucho, es corto, es breve, pero hay una gran historia, hay una ambientación, ¿no? Tiene todo, da para todo, ¿no? Incluso hay depresión, hay como que lo quieres acabar,
porque dices, ¿qué va a pasar? No no te esperas, ¿no? Lo brutal del relato, ¿no? Y vaya, bueno, pues de ahí la obra de Fuentes es amplia, extensa, robusta, ¿no? Gringo Viejo, hicieron un guión de cine, La muerte de Artemio Cruz, ¿no? Que de alguna manera compitió con la literatura de Gabriel García Márquez. O sea, él estuvo muy presente, ¿no? Escribiendo, fue muy constante con su literatura. Y siempre esperando un Nobel, ¿no? Y que siempre, sí, claro, ¿no? Porque yo creo que él sí tenía esta idea de... Él tenía esa aspiración, yo coincidí con ¿no? él 2 veces y sí dejaba muchas veces ver Sí. que él no solamente lo esperaba, sino que trabajaba para conseguirlo. Trabajaba, no se logró y bueno, no sabremos, ¿no? Si a estas alturas de nuestra literatura un mexicano lo vuelva a conseguir. Lo hizo Octavio Paz. Veamos qué creo que hay mucho pasa. talento. Sí, justo México hoy goza de una gran narrativa a nivel nacional que hay que recomendar, que hay que alentar. ¿Y por qué recomendarías tú a Carlos Fuentes? Alguien que no ha leído nunca a Carlos Fuentes, ¿cómo le describirías tú qué va a encontrar en las páginas de Carlos Fuentes? ¿Qué le recomendarías tú leer? Yo siempre recomiendo mucho Aura. Me parece que es una novela breve, de iniciación, que tiene mucho que decir. Además, creo que el nombre es muy poético. Es un libro notable. Reitero, es breve y se lee bien, se lee rápido. Yo empezaría por ahí. Pero, La muerte de Artemio Cruz también es una obra fundamental de nuestra literatura. Además, creo que Fuentes era un personaje muy internacional, ¿no? Convivía, ¿no? Muy reconocido en universidades norteamericanas, en universidades españolas, desde luego aquí en México. Entonces, pues yo siempre recomiendo mucho Aura por ahí. Creo que deben empezar con Carlos Fuentes. Pero vaya, no, su literatura no deja cabos sueltos, ¿no? Me parece que hay mucho que recomendar de Fuentes, ¿no? Toda su obra creo que es fundamental para cualquier mexicano y latinoamericano. Éntrenle a Carlos Fuentes, ¿no? Si tú te sentaras en este minuto a tomarte un café con Carlos Fuentes, ¿qué le dirías? Yo quizás te preguntaría qué fue a ver, qué pasó esa noche cuando estuvieron con Bill Clinton, ¿no? En la Casa Blanca, que los invita y se dejaría de ser un misterio. Sí, ¿no? Y que además Clinton creo que ese día ni siquiera cenó. No podía cenar porque estaba muy atento de lo que le estaban diciendo los mexicanos y desde luego Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, por ahí hay una nota periodística en donde Clinton lo encuentran en la cocina comiéndose un bolillo porque no pudo cenar, ¿no? De estar escuchando a estos mexicanos y todo lo que le estaban diciendo, ¿no? Sobre la literatura. No sé qué más le podríamos decir a Carlos Fuentes. Creo que tenía una visión también muy amplia, ¿no? del mundo global, un tipo que viajó mucho, que vestía bien, que hablaba bien, que... Con una vida personal polémica. Era muy, también, ¿no? Tuvo ahí algo... O turbulenta. Turbulenta con su familia, con sus hijos incluso. Y sin embargo unidos, ¿no? Porque Sí. Silvia Lemus y él formaban un equipo que hasta la fecha Silvia se encarga de mantener Sí, claro. la imagen de Carlos Fuentes Sí. en un nivel muy, muy arriba. Sí. Y bueno, con una vida también de tragedias, ¿no? Que superó y que nunca se le vio mal públicamente y que siguió escribiendo, ¿no? De manera prolífica. Entonces, pues hay que leer a nuestros escritores muertos y aquí están, un gran ejercicio con el Chacmol de Carlos Fuentes. Juan, hay esta idea de que Carlos Fuentes es más reconocido por sus novelas que por sus colecciones de cuentos. Eso no sé si es un dato probado, pero evidentemente tenemos en la punta de la lengua más nombres de novelas que de cuentos de Carlos Fuentes. Pero sin embargo, suele también introducirse en la narrativa breve de un autor
que es buena manera de comprender los mundos que desarrolla más ampliamente en sus novelas. A partir del cuento podemos llegar también a sus novelas de otra manera. ¿Estás de acuerdo con esta idea? Sí, creo que va a lo fantástico y también hay que destacar que por qué se sigue haciendo este ejercicio, ¿no? de meritar el cuento, cuando creo que a nivel nacional somos un país de lectoras y lectoras de cuento, ¿no? El cuento, ya lo dijo Julio Cortázar, ¿no? Supera a la novela, ¿no? En 12 rounds o en 10 rounds. ¿Y por qué ponerlos a competir? Sí, además? exactamente, ¿no? Cada uno tiene su lugar. Y creo que la obra de Carlos Fuentes se puede leer. Ahí hay mucho de sus novelas, ¿no? Incluso Chuck Moll, ahí hay una iniciación de una novela grande, ¿no? Como Terra Nostra o La muerte de Artemio Cruz. O sea, hacia allá va, ¿no? Es un escritor que combina, ¿no? Estos dos ejercicios y que lo hace muy bien, ¿no? O sea, creo que hay que leer al Fuentes cuentista y al Carlos Fuentes de la novela. Entonces, me parece que lo hizo bien. Hay un ejercicio de mucho equilibrio en su obra. Entonces, no se la pierdan lo que puedan ver de Fuentes. Y por ahí tiene ensayos también, ¿no? Que son muy memorables y que me parece que tú lo decías hace rato, ¿no? Fue un gran académico. Entonces, la parte ensayística también vale mucho la pena que busquen, ¿no? A Carlos Fuentes. No se dejen vencer por la lección, elijan leerlo todo porque es maravilloso y les va a dar diferentes oportunidades de acercarse a la obra de Carlos Fuentes, por supuesto. Pues Juana, llega el momento de escuchar juntos a Chuck Moll, este personaje que creo que van a disfrutar muchísimo. Es un cuento de Carlos Fuentes de 1954 y lo vamos a escuchar de la voz del actor Arturo Beristain, que reconocerán por sus papeles en cintas como El castillo de pureza, de Arturo Ripstein, o por puestas en escena como Conferencia sobre la lluvia, de Juan Villoro, que nos va a evocar con su estilizada voz esta aventura divertida, enigmática, que ocurre en el cuento Chuck Moll, de Carlos Fuentes. Lo escuchamos y volvemos para comentar ahora sí, ya paso por paso, pero ¿qué les parece si disfrutamos pronto de este cuento? Sírvanse una tacita de café y volvemos a comentarlo. Chuck Moll, de Carlos Fuentes. Hace poco tiempo, Filiberto murió ahogado en Acapulco. Sucedió Semana Santa. Aunque despedido de su empleo en la secretaría, Filiberto no pudo resistir la tentación burocrática de ir, como todos los años, a la pensión alemana, comer el chucrut endulzado por el sudor de la cocina tropical, bailar el sábado de gloria en la quebrada y sentirse gente conocida en el oscuro anonimato vespertino de la playa de Hornos. Claro, sabíamos que en su juventud había nadado bien, pero ahora, a los 40, y tan desmejorado como se le veía, intentar salvar y a medianoche un trecho tan largo. Frank Müller no permitió que se velara cliente tan antiguo en la pensión. Por el contrario, esa noche organizó un baile en la terracita sofocada, mientras Filiberto esperaba, muy pálido en su caja, a que saliera el camión matutino de la terminal. Y pasó acompañado de guacales y fardos la primera noche de su nueva vida. Cuando llegué temprano a vigilar el embarque del féretro, Filiberto estaba bajo un túmulo de cocos. El chofer dijo que lo acomodáramos rápidamente en el toldo y lo cubriéramos de lonas para que no se espantaran los pasajeros y a ver si no le habíamos echado la sal al viaje. Salimos de Acapulco todavía en la brisa. Hasta Tierra Colorada nacieron el calor y la luz. Con el desayuno de huevos y chorizo abrí el cartapacio de Filiberto, recogido el día anterior junto con sus otras pertenencias en la pensión de los Müller. 200 pesos, un periódico viejo, cachos de la lotería, el pasaje de ida, solo de ida, y el cuaderno barato de hojas cuadriculadas y tapas de papel mármol.
Me aventuré a leerlo, a pesar de las curvas, el hedor a vómito y cierto sentimiento natural de respeto a la vida privada de mi difunto amigo. Recordaría, sí, empezaba con eso, nuestra cotidiana labor en la oficina. Quizás sabría por qué fue declinando, olvidando sus deberes, por qué dictaba oficios sin sentido, ni número, ni sufragio efectivo, por qué, en fin, fue corrido, olvidada la pensión sin respetar los escalafones. Hoy fui a arreglar lo de mi pensión. El licenciado amabilísimo. Salí tan contento que decidí gastar 5 pesos en un café. Es el mismo al que íbamos de jóvenes y al que ahora nunca concurro, porque me recuerda que a los 20 años podía darme más lujos que a los 40. Entonces, todos estábamos en un mismo plano. Hubiéramos rechazado con energía cualquier opinión peyorativa hacia los compañeros. De hecho, librábamos la batalla por aquellos a quienes en la casa discutían la baja extracción o falta de elegancia. Yo sabía que muchos, quizá los más humildes, llegarían muy alto. Y aquí en la escuela se iban a forjar las amistades duraderas en cuya compañía cruzaríamos el mar bravío. No fue así. No hubo reglas. Muchos de los humildes quedaron allí. Muchos llegaron más arriba de lo que pudimos pronosticar en aquellas fogosas, amables tertulias. Otros, que parecíamos prometerlo todo, quedamos a la mitad del camino, destripados en un examen extracurricular, aislados por una zanja invisible de los que triunfaron y de los que nada alcanzaron. En fin, hoy volví a sentarme en las sillas modernizadas, también como barricada de una invasión, la fuente de sodas, y pretendí leer expedientes. Vi a muchos, cambiados, amnésicos, retocados de luz neón, prósperos, con el café que casi no reconocía, con la ciudad misma, habían ido cincelándose a ritmo distinto del mío. No, ya no me reconocían o no me querían reconocer. A lo sumo, 1 o 2, una mano gorda y rápida en el hombro. ¡Adiós, viejo! ¿Qué tal? Entre ellos y yo mediaban los 18 agujeros del country club. Me disfracé en los expedientes. Desfilaron los años de las grandes ilusiones, de los pronósticos felices y también de todas las omisiones que impidieron su realización. Sentí la angustia de no poder meter los dedos en el pasado y pegar los trozos de algún rompecabezas abandonado. Pero el arcón de los juguetes se va olvidando. Y al cabo, ¿quién sabrá a dónde fueron a dar los soldados de plomo, los cascos, las espadas de madera? Los disfraces tan queridos no fueron más que eso. Y sin embargo había habido constancia, disciplina, apego al deber. ¿No era suficiente o sobraba? No dejaba en ocasiones de asaltarme el recuerdo de Rilke. La gran recompensa de la aventura de juventud debe ser la muerte. Jóvenes debemos partir con todos nuestros secretos. Hoy no tendría que volver la vista a las ciudades de sal. 5 pesos, 2 de propina. Pepe, aparte de su pasión por el derecho mercantil, gusta de teorizar. Me vio salir de catedral y juntos nos encaminamos a Palacio. Él es descreído, pero no le basta. En media cuadra tuvo que fabricar una teoría. Que si no fuera mexicano, no adoraría a Cristo. Y no. Mira, parece evidente. Llegan los españoles y te proponen adores a un Dios muerto, hecho un coágulo, con el costado herido, clavado en una cruz, sacrificado, ofrendado. ¿Qué cosa más natural que aceptar un sentimiento tan cercano
a todo tu ceremonial, a toda tu vida. Figúrate, en cambio, que México hubiera sido conquistado por budistas o maometanos. No es concebible que nuestros indios veneraran a un individuo que murió de indigestión. Pero un Dios al que no le basta que se sacrifiquen por él, sino que incluso va a que le arranquen el corazón. ¡Caramba! ¡Jaque mate a Huitzilopochtli! El cristianismo, en su sentido cálido, sangriento, de sacrificio y liturgia, se vuelve una prolongación natural y novedosa de la religión indígena. Los aspectos de caridad, amor y la otra mejilla, en cambio, son rechazados. Y todo en México es eso. Hay que matar a los hombres para poder creer en ellos. Pepe conocía mi afición desde joven por ciertas formas del arte indígena mexicano. Yo colecciono estatuillas, ídolos, cacharros. Mis fines de semana los paso en Tlaxcala o en Teotihuacán. ¿Acaso por esto le guste relacionar todas las teorías que elabora para mi consumo con esos temas? Por cierto que busco una réplica razonable del chacmol desde hace tiempo. Y hoy Pepe me informa de un lugar en La Lagunilla donde venden uno de piedra y parece que barato. Voy a ir el domingo. Hoy un guasón pintó de rojo el agua del garrafón en la oficina con la consiguiente perturbación de las labores. He debido consignarlo al director, a quien solo le dio mucha risa. El culpable se ha valido de esta circunstancia para hacer sarcasmos a mis costillas. El día entero, todo en torno al agua. Hoy, domingo, aproveché para ir a La Lagunilla. Encontré el chacmol en la tienducha que me señaló Pepe. Es una pieza preciosa, de tamaño natural. Y aunque el marchante asegura su originalidad, lo dudo. La piedra es corriente, pero ello no aminora la elegancia de la postura o lo macizo del bloque. El desleal vendedor le ha embarrado salsa de tomate en la barriga para convencer a los turistas de la autenticidad sangrienta de la escultura. El traslado a la casa me costó más que la adquisición, pero ya está aquí. Por el momento, en el sótano, mientras reorganizo mi cuarto de trofeos a fin de darle cabida. Estas figuras necesitan sol vertical y fogoso. Ese fue su elemento y condición. Pierde mucho en la oscuridad del sótano, como simple bulto agónico, y su mueca parece reprocharme que le niegue la luz. El comerciante tenía un foco exactamente vertical a la escultura que recortaba todas las aristas y le daba una expresión más amable a mi chacmol. Habrá que seguir su ejemplo. Amanecí con la tubería descompuesta. Incauto, dejé correr el agua de la cocina y se desbordó. Corrió por el suelo y llegó hasta el sótano sin que me percatara. El chacmol resiste la humedad, pero mis maletas sufrieron. Y todo esto en día de labores me ha obligado a llegar tarde a la oficina. Vinieron por fin a arreglar la tubería, las maletas torcidas y el chacmol con lama en la base. Desperté a la 1. Había escuchado un quejido terrible. Pensé en ladrones. Pura imaginación. Los lamentos nocturnos han seguido. No sé a qué atribuirlos, pero estoy nervioso. Para colmo de males, la tubería volvió a descomponerse y las lluvias se han colado inundando el sótano. El plomero no viene. Estoy desesperado. Del departamento del Distrito Federal más vale no hablar. Es la primera vez que el agua de las lluvias no obedece a las coladeras y viene a dar a mi sótano. Los quejidos han cesado. Vaya una cosa por otra. Secaron el sótano y el chacmol está cubierto de lama.
le da un aspecto grotesco, porque toda la masa de la escultura parece padecer de una erisipela verde, salvo los ojos que han permanecido de piedra. Voy a aprovechar el domingo para raspar el musgo. Pepe me ha recomendado cambiarme a un departamento y en último piso para evitar estas tragedias acuáticas. Pero no puedo dejar este caserón, ciertamente muy grande para mí solo, un poco lúgubre en su arquitectura porfiriana, pero que es la única herencia y recuerdo de mis padres. No sé qué me daría ver una fuente de sodas con sinfonola en el sótano y una casa de decoración en la planta baja. Fui a raspar la lama del chacmol con una espátula. El musgo parecía ser ya parte de la piedra. Fue labor de más de una hora y solo a las 6 de la tarde pude terminar. No era posible distinguir en la penumbra y al dar fin al trabajo con la mano, seguí los contornos de la piedra. Cada vez que repasaba el bloque parecía reblandecerse. No quise creerlo. Era ya casi una pasta. Este mercader de la lagunilla me ha timado. Su escultura precolombina es puro yeso y la humedad acabará por arruinarla. Le he puesto encima unos trapos y mañana la pasaré a la pieza de arriba antes de que sufra un deterioro total. Los trapos están en el suelo. Increíble. Volví a palpar al chacmol. Se ha endurecido, pero no vuelve a la piedra. No quiero escribirlo. Hay en el torso algo de la textura de la carne. Lo aprieto como goma. Siento que algo corre por esa figura recostada. Volví a bajar en la noche. No cabe duda. El chacmol tiene vello en los brazos. Esto nunca me había sucedido. Tergiversé los asuntos en la oficina. Giré una orden de pago que no estaba autorizada y el director tuvo que llamarme la atención. Quizá me mostré hasta descortés con los compañeros. Tendré que ver a un médico, saber si es mi imaginación o delirio o qué, y deshacerme de ese maldito chacmol. Hasta aquí la escritura de Filiberto era la vieja, la que tantas veces vi en memoranda y formas, ancha y ovalada. La entrada del 25 de agosto parecía escrita por otra persona, a veces como niño, separando trabajosamente cada letra, otras nerviosa hasta diluirse en lo ininteligible. Hay 3 días vacíos y el relato continúa. Todo es tan natural y luego se cree en lo real. Pero esto lo es más que lo creído por mí. Si es real un garrafón y más, porque nos damos mejor cuenta de su existencia o estar si un bromista pinta de rojo el agua. Real bocanada de cigarro efímera. Real imagen monstruosa en un espejo de circos reales. ¿No lo son todos los muertos presentes y olvidados? Si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, ¿entonces qué? ¿Realidad? Cierto día la quebraron en 1000 pedazos. La cabeza fue a dar allá, la cola aquí, y nosotros no conocemos más que uno de los trozos desprendidos de su gran cuerpo. Océano libre y ficticio, solo real cuando se le aprisiona en un caracol. Hasta hace 3 días, mi realidad lo era al grado de haberse borrado hoy. Era movimiento, reflejo, rutina, memoria, cartapacio. Y luego, como la tierra que un día tiembla para que recordemos su poder,
o la muerte que llegará recriminando mi olvido de toda la vida, se presenta otra realidad que sabíamos que estaba ahí, mostrenca y que debe sacudirnos para hacerse viva y presente. Creía nuevamente que era imaginación. El chacmol, blando y elegante, había cambiado de color en una noche. Amarillo, casi dorado, parecía indicarme que era un dios. Por ahora laxo, con las rodillas menos tensas que antes, con la sonrisa más benévola. Y ayer, por fin, un despertar sobresaltado, con esa seguridad espantosa de que hay 2 respiraciones en la noche, de que en la oscuridad laten más pulsos que el propio. Sí, se escuchaban pasos en la escalera. Pesadilla. Vuelta a dormir. No sé cuánto tiempo pretendí dormir. Cuando volví a abrir los ojos, aún no amanecía. El cuarto olía a horror, a incienso y a sangre. Con la mirada negra recorrí la recámara hasta detenerme en 2 orificios de luz parpadeante, en 2 flámulas crueles y amarillas. Casi sin aliento encendí la luz. Ahí estaba Chacmol, erguido, sonriente, ocre, con su barriga encarnada. Me paralizaban los 2 ojillos casi viscos, muy pegados a la nariz triangular. Los dientes inferiores mordiendo el labio superior inmóviles. Solo el brillo del casquetón cuadrado sobre la cabeza anormalmente voluminosa delataba vida. Chacmol avanzó hacia la cama. Entonces empezó a llover. Recuerdo que a fines de agosto, Filiberto fue despedido de la secretaría con una recriminación pública del director y rumores de locura y aún robo. Esto no lo creí. Sí, vi unos oficios descabellados, preguntando al oficial mayor si el agua podía olerse, ofreciendo sus servicios al secretario de Recursos Hidráulicos para hacer llover en el desierto. No supe qué explicación darme. Pensé que las lluvias excepcionalmente fuertes de ese verano lo habían enervado, o que alguna depresión moral debía producir la vida en aquel caserón antiguo con la mitad de los cuartos bajo llave y empolvados, sin criados ni vida de familia. Los apuntes siguientes son de fines de septiembre. Chacmol puede ser simpático cuando quiere. Un glu-glu de agua embelesada. Sabe historias fantásticas sobre los monzones, las lluvias ecuatoriales, el castigo de los desiertos. Cada planta arranca su paternidad mítica. El sauce, su hija descarriada. Los lotos, sus mimados. Su suegra, el cacto. Lo que no puedo tolerar es el olor extrahumano que emana de esa carne que no lo es, de las chanclas flamantes de ancianidad. Con risa estridente, el Chacmol revela cómo fue descubierto por Le Plongeon y puesto físicamente en contacto con hombres de otros símbolos. Su espíritu ha vivido en el cántaro y la tempestad natural. Otra cosa es su piedra, y haberla arrancado al escondite es artificial y cruel. Creo que nunca lo perdonará el Chacmol. Él sabe de la inminencia del hecho estético. He debido proporcionarle sapolio para que se lave el estómago que el mercader le untó de ketchup al creerlo azteca. No pareció gustarle mi pregunta sobre su parentesco con Tlaloc. Y cuando se enoja, sus dientes, de por sí repulsivos, se afilan y brillan. Los primeros días bajó a dormir al sótano, desde ayer en mi cama. Ha empezado la temporada seca. Ayer
desde la sala en que duermo ahora, comencé a oír los mismos lamentos roncos del principio, seguido de ruidos terribles. Subí y entreabrí la puerta de la recámara. El chacmol estaba rompiendo las lámparas, los muebles. Saltó hacia la puerta con las manos arañadas y apenas pude cerrar e irme a esconder al baño. Luego bajó jadeante y pidió agua. Todo el día tiene corriendo las llaves. No queda un centímetro seco en la casa. Tengo que dormir muy abrigado y le he pedido no empapar la sala más. Filiberto no explica en qué lengua se entendía con el chacmol. El chacmol inundó hoy la sala. Exasperado, dije que lo iba a devolver a la lagunilla. Tan terrible como su risilla, horrorosamente distinta a cualquier risa de hombre o animal, fue la bofetada que me dio, con ese brazo cargado de brazaletes pesados. Debo reconocerlo, soy su prisionero. Mi idea original era distinta. Yo dominaría al chacmol como se domina un juguete. ¿Era acaso una prolongación de mi seguridad infantil? Pero la niñez, ¿quién lo dijo? Es fruto comido por los años y yo no me he dado cuenta. Ha tomado mi ropa y se pone las batas cuando empieza a brotarle musgo verde. El chacmol está acostumbrado a que se le obedezca por siempre. Yo, que nunca he debido mandar, solo puedo doblegarme. Mientras no llueva. Y su poder mágico vivirá colérico o irritable. Hoy descubrí que en las noches el chacmol sale de la casa. Siempre, al oscurecer, canta una canción chirriona y anciana, más vieja que el canto mismo. Luego cesa. Toqué varias veces a su puerta y cuando no me contestó, me atreví a entrar. La recámara, que no había vuelto a ver desde el día en que intentó atacarme la estatua, está en ruinas. Y allí se concentra ese olor a incienso y sangre que ha permeado la casa. Pero detrás de la puerta hay huesos de perros, de ratones y gatos. Esto es lo que roba en la noche el chacmol para sustentarse. Esto explica los ladridos espantosos de todas las madrugadas. Febrero seco. Chacmol vigila cada paso mío. Ha hecho que telefoné a una fonda para que me traigan diariamente arroz con pollo. Pero lo sustraído de la oficina ya se va a acabar. Sucedió lo inevitable. Desde el día primero cortaron el agua y la luz por falta de pago. Pero Chac ha descubierto una fuente pública a 2 cuadras de aquí. Todos los días hago 10 o 12 viajes por agua y él me observa desde la azotea. Dice que si intento huir me fulminará. También es Dios del rayo. Lo que él no sabe es que estoy al tanto de sus correrías nocturnas. Como no hay luz, debo acostarme a las 8. Ya debería estar acostumbrado al chacmol. Pero hace poco, en la oscuridad, me topé con él en la escalera. Sentí sus brazos helados, las escamas de su piel renovada y quise gritar. Si no llueve pronto, el chacmol va a convertirse en piedra otra vez. He notado su dificultad reciente para moverse. A veces se reclina durante horas, paralizado, y parece ser de nuevo un ídolo. Pero estos reposos solo le dan nuevas fuerzas para vejarme, arañarme como si pudiera arrancar algún líquido de mi carne. Ya no tienen lugar aquellos intermedios amables en que relataba viejos cuentos.
creo notar un resentimiento concentrado. Ha habido otros indicios que me han puesto a pensar. Se está acabando mi bodega. Acaricia la seda de las batas. Quiere que traiga una criada a la casa. Me ha hecho enseñarle a usar jabón y lociones. Creo que el chacmol está cayendo en tentaciones humanas. Incluso hay algo viejo en su cara que antes parecía eterna. Aquí puede estar mi salvación. Si el Chac se humaniza, posiblemente todos sus siglos de vida se acumulen en un instante y caiga fulminado. Pero también aquí puede germinar mi muerte. El Chac no querrá que asista a su derrumbe. Es posible que desee matarme. Hoy aprovecharé la excursión nocturna de Chac para huir. Me iré a Acapulco. Veremos qué puede hacerse para adquirir trabajo y esperar la muerte de Chacmol. Sí, se avecina. Está canoso, abotagado. Necesito asolearme, nadar, recuperar fuerza. Me quedan 400 pesos. Iré a la pensión Müller, que es barata y cómoda. Que se adueñe de todo el Chacmol. A ver cuánto dura sin mis baldes de agua. Aquí termina el diario de Filiberto. No quise volver a pensar en su relato. Dormí hasta Cuernavaca. De ahí a México pretendí dar coherencia al escrito, relacionarlo con exceso de trabajo, con algún motivo psicológico. Cuando a las 9 de la noche llegamos a la terminal, aún no podía concebir la locura de mi amigo. Contraté una camioneta para llevar el féretro a casa de Filiberto y desde allí ordenar su entierro. Antes de que pudiera introducir la llave en la cerradura, la puerta se abrió. Apareció un indio amarillo en bata de caza con bufanda. Su aspecto no podía ser más repulsivo. Despedía un olor a loción barata. Su cara, polveada, quería cubrir las arrugas. Tenía la boca embarrada de lápiz labial mal aplicado y el pelo daba la impresión de estar teñido. Perdonen, no sabía que Filiberto hubiera... No importa, lo sé todo. Dígale a los hombres que lleven el cadáver al sótano. Pues esto fue Chacmol, de Carlos Fuentes. ¿Qué te gustaría contarnos de tu sensación al escuchar esta tercera relectura? No sé si decirlo tercera, sí, porque aquí nos gusta decir que la literatura se lee, se escribe, se comparte, se escucha. Qué diferente, ¿no? Esa experiencia. Sí, vale, creo que no hay que menospreciar, ¿no?, estas lecturas dramatizadas, además, bueno, con este gran actor, este gran personaje que es Arturo Beristain, que es, siempre que lo veo y lo saludo, le digo que es un colega, porque en la obra justo que dices de Juan Villoro, este monólogo es sobre un bibliotecario. Entonces de pronto Arturo dice: he ordenado libros y los libros han desordenado mi vida. Eso está maravilloso, ¿no? Entonces, y es real, ¿no? Entonces es muy bonito, es una gran obra, es un gran homenaje a esta profesión del bibliotecario. Y bueno, qué maravilla, ¿no?, escuchar la voz de Beristain leyendo la historia y la tragedia de Filiberto y su odisea en Acapulco. Oye, decía Juan antes ¿no?, que era parte de Los Días Enmascarados, esta colección de cuentos, que apareció, si no me equivoco, dentro de una editorial que fundó Arreola, Los Presentes, dedicada a difundir esta nueva generación. Imaginarse a Carlos Fuentes como un jovencito, siendo esta promesa y este muchacho que se busca la vida para ser escuchado. Suena interesante que haya elegido esta historia, según yo, de
un poco de asimilar este pasado prehispánico dentro de una actualidad en la que es muy difícil también hasta la fecha encontrar una identidad que te deje como bien acomodado, ¿no? Qué difícil es saberse como mezcla de muchas cosas, herencia de muchas historias, de muchas culturas, y a la vez poder convivir de una manera en la que todo eso se asiente de una forma que te deje a gusto. Creo que Chacmol lo viene a recordar. Sí, justo... Qué bueno que lo mencionas, porque ahí está, ¿no? Este interés, ¿no? de Fuentes sobre el pasado, sobre lo indígena, sobre los orígenes de nuestro país, y creo que se ve muy reflejado en toda su obra, ¿no? Siempre estuvo muy preocupado por esta tradición indígena, hablar de ella, resaltarla, y en este relato, bueno, es muy directo, pero siempre creo que ese interés por lo indígena estuvo muy presente también en la obra de Fuentes, y que también nos remite, ¿no? A conocer nuestra historia, nuestro pasado, con un escritor de esa talla. Entonces, y delicado, bueno ¿no? Sí, siempre tocar ese tema, muy preciso. Porque es muy fácil también herir susceptibilidades por ahí, ser insensible o ser... O pretencioso, ¿no? Con eso, ¿no? Hoy que, pues bueno, está tan en boga, ¿no? Esta segunda lengua, donde se están rescatando esta gran poesía que existe en Oaxaca, ¿no? Rescatar todo eso. Creo que él se interesó mucho antes y va bien, ¿no? Va bien para entender también, ¿no? Esta preocupación por nuestros indígenas, ¿no? Que y esta por ahí venimos todos, ¿no? Que elige Carlos Fuentes para contar esta historia en forma de diario. Sí. Exacto, es un diario. Qué curioso decir, a ver, se acaba de morir alguien, voy a leer lo que él estaba escribiendo para ver si puedo entender en qué estaba él metido en el momento en el que estaba muriendo, y un poco para acercarse a esa persona que ya no está y que estás regresando a su lugar de origen, pues para enterrarlo, para velarlo, para lo que haga falta, y sentirse un poco voyerista, pero a la vez entender quién era esa persona con la que ya no puedes hablar. Me parece que es un acierto en este caso y un atractivo para el lector. Es un buen homenaje, ¿no? Además hay una palabra muy bonita de una libreta que justo como tu libro no funciona bien, ¿no? Hay un hallazgo del lenguaje escrito en los 50, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Este gran lenguaje de nuestra literatura y que te lo esté narrando así en una segunda persona, releyendo un diario, que hoy también es un muy buen ejercicio, ¿no? Escriban un diario, inténtenlo, ya no escribimos. Para que lo lean cuando se mueran. Sí, exacto, déjenlo ahí, por ahí botado. Ya no se escriben diarios. Entonces, porque pues uno siente que deja ¿no? muchos demonios también ahí puestos, pues, ¿no? Me parece que también hay ese temor de descubrir una parte de nosotros o dejarla ver que no nos gusta tanto que sea tan abiertamente. Pero qué bueno, ¿no? Que de ahí, de este diario, se haya logrado un relato tan redondo, ¿no? Y Juan, tan ¿tú bueno. crees que hay ironía? ¿Crees que hay crítica? ¿Que hay ese humor que puede tomarse casi burlón por parte justo de esta presencia del origen, de las raíces? ¿Lo ves como algo que hizo con cierta gracia o que alguien podría sentirse también un poco, no sé si ofendido, pero esto de que el chacmol sea de yeso, que se venda en la lagunilla, que pese mucho, que alguien le dé como una humanización a una figura? ¿Tú cómo la interpretaste ahí? Una figura del precolombino. No, a mí me gustó. La verdad que, pues, ¿quién no tiene una figurilla en su casa, ¿no? De algún rey, de un rey azteca, cosas así. Creo que es parte, ¿no? De nuestra idiosincrasia como mestizos, como mexicanos, ¿no? Tener ahí, ¿no? De pronto... quizás hasta pueda sonar más irónico irte a la pirámide el 21 de marzo en Teotihuacán y subirte, ¿no? Entonces, ya no dejan subir. Entonces, me parece que lo hace bien y nos lleva, ¿no? A la lagunilla. Y pues, ¿quién no ha intentado ganarse la vida vendiendo un pasado que quizás nunca existió? Entonces, pues creo que también hay un poco este riesgo de... Porque... A mí lo que me pasó al leerlo la primera vez es que sentí que había muchas metáforas. Sí. Y que había mucho simbolismo en cada cosa que había. Y provocación. Y yo tenía como mucha esta curiosidad, este esfuerzo de entender todas esas metáforas. Y creo que caí un poco también en la tentación de ver metáforas incluso donde no había. Y de tratar como de ver un poco más allá. Es como, no, calma, hay que ver esto como es.
¿Sí crees que la metáfora puede ser una protagonista de este relato y que puede llevarnos a una sobremetaforización? Yo más bien creo que hay que leerlo así, ¿no? Es literatura, es ficción y cuestionar no solo lo que nos provocó, ¿no? Si vamos más allá, bueno, pues entonces estaríamos aboliendo toda la literatura. Entonces yo creo que hay que asimilarlo así, como un relato de ficción muy bien logrado, muy bien escrito, y que hay que compartir y disfrutar, ¿no? Porque, pues si no, acabaríamos con todo, ¿no? Acabaríamos con Lolita, con todo, ¿no? Se acabaría la literatura si nos planteamos si la metáfora funciona. Yo prefiero decir que disfrutemos, ¿no? De la metáfora, de la literatura, del lenguaje, y este relato lo hace muy bien. Entonces, yo ahí la dejo. Vayan, lean todo lo que puedan. Daniel Sada siempre lo decía, ¿no? Lean algo, un poemita, una croniquita, un cuentito todos los días, no les va a pasar nada, ¿no? Y creo que se lee en una sentada. Sí, son 8 o 9 cuartillas. Se lee muy bien. Y además deja ahí abierto, ¿no? Creo que ahí hay una historia que deja abierta. Porque su amigo Pepe... Es ambiguo. Sí, es ambiguo. El final es muy... El final es truena. El final truena. ¿Qué entendiste tú? Te lo dejo, ¿no? Pepe le dice, ahí está, y yo ya me voy. Entonces deja ahí, incluso, que yo lo he hecho en algunos talleres, digo, a ver, cambien el final. Creo que es un relato que también... Continúenlo. ¿No? Creo que es un relato que da para eso, para cambiarle el final. Eso está bonito. Y evocar a Carlos Fuentes. Oye, ¿no te parece paradójico que se hable de Chuck Moll y de esta lluvia permanente, de esta necesidad de estar mojado, de esta muerte por ahogamiento, en un sitio, Acapulco, donde últimamente nos ha llegado la noticia más justamente de inundaciones, de temporales y de desastres de todo tipo por el agua? Sí. Y el agua, este símbolo que puede utilizarse para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque es fuente de vida, pero también genera muerte, destrozo. ¿Qué puede ser el agua? Sí, ¿no? ¿Qué tragedias han sucedido con el agua, ¿no? Estos cambios ambientales, o gente, ¿no? Ahogada, ¿no? Pero esto fue escrito en los 50. En los 50, ¿no? Cuando incluso yo creo que ni siquiera... Me imagino que habría huracanes, por supuesto. Pues sí, supongo, pero no había esto que está tanta información que hoy tenemos, ¿no? ¿Pero crees que el agua tiene una simbología que va más allá de este personaje y esta excusa para que le pase todo esto? Me parece que el lugar es el que hacia allá lo lleva, ¿no? El lugar, Acapulco, ¿cómo interpretar lo que ha sucedido en Acapulco? ¿No? Él lo hace en una tragedia, además que era un gran nadador, ¿no? Entonces ahí hay algo, ¿no? Que quería él jugar con el personaje, ¿no? Que pues, lo hunde y muere, y el regreso es... No se lo pierdan. ¿Qué es la reflexión que a ti te gustaría que la gente empezara como a pensar sobre determinado aspecto de este cuento? ¿Qué crees que esta lectura podría provocar en un lector, en un público, en un club de lectura donde se hable de este cuento? ¿Qué tema o qué aspecto de este cuento crees que no debería faltar ahí? Me gusta el personaje porque es un personaje cotidiano, es un servidor público, es alguien con el que podemos convivir, ¿no? Es decir, no nos lleva, ¿no? a de pronto estos estereotipos que te encuentras en algunas lecturas, en algunas novelas, ¿no? Estos paraísos que ninguna vamos a tener acceso, ¿no? Me parece que es alguien muy común, de calle, que está en una situación de un perdedor, que está incluso triste, deprimido, que se toma un café de 5 pesos, ¿no? Entonces eso agrada, ¿no? Te identifica mucho con alguien pues, como uno es, ¿no? De a pie, ¿no? No es este gran personaje, ¿no? Lleno de lujos y de beneficios, ¿no? Me parece que es alguien que está ahí sufriendo, incluso también con el agua en su casa, ¿no? Y que un departamento del extinto
DF no lo atienden, ¿no? Entonces creo que ahí también hay algo que nos sucede todos los días, ¿no? De nostalgia. Desventajas, de nostalgia, de ciertas cuestiones muy, muy precarias, de desventajas que tenemos como habitantes de esta ciudad, yo vivo en el Estado de México y vayan, la padecemos de pronto, pero pues bueno, ya estamos ahí, yo ahí crecí y uno se acostumbra, pero sí hay cosas terribles. Entonces creo que Filiberto representa eso, ¿no? Un personaje de a pie, de calle, con padecimientos, que también hay que hablar de eso, ¿no? Sí, la vida es muy bonita y este mensaje, pero pues uno a veces la sufre y la sufre bien, y creo que el relato te revive, y dices, bueno, eso terminó en una tragedia, sigamos, ¿no? A lo que sigue. Se nos va el Exacto. tiempo, Juan Nicolás Becerra. Gracias. Pero antes hablábamos de tus colaboraciones en Marvin, de tus intervenciones en TV WAP. Cuéntanos un poquito dónde te podemos leer, dónde te podemos escuchar. Sí, ya escribo en la revista Marvin, ahora ya es un portal digital. Ahí mi trabajo lo he dedicado más a hacer entrevistas con músicos, con escritores. Creo que la música y la literatura son dos cosas que uno no se puede perder en la vida. Y en la UAP tengo una sección que se llama Lector Desordenado, y ahí todos los miércoles a las 9:15 recomiendo libros. Que vaya, llevo un récord interesante, llevo 7 años sin repetir libro. Wow. Entonces es un gran ejercicio cada 8 días estar recomendando literatura. Que siempre trato de recomendar a los escritores y a las escritoras que están vivos y vivas, para que, bueno, lleguen, ¿no?, a una audiencia. Es una televisión universitaria en Puebla, y también organizo el programa de la Feria del Libro de la UAP, que si tú quieres el año que entra te invitamos, la primera. y platicamos allá. Además se hace en un lugar muy bonito que es es un lugar del centro de Puebla que es muy bello. ¿El de la ahí, UAP, el paticito? Sí, en el Carolino, ahí ya se hace la feria. programas de Laditos de Palabra cumplimos ahí. Entonces, tú lo conoces, es un lugar muy bello. Es entonces ahí vayan a Puebla. hago eso, y bueno, pues sí, seguir siempre fomentando las bibliotecas. Creo que es un oficio con muchas adversidades, pero es muy necesario, que hay que seguir luchando porque existan más bibliotecas en este país, y que realmente que vean todas las posibilidades que tienen las bibliotecas, ¿no? Donde he coordinado bibliotecas siempre he hecho presentaciones de libros, y de verdad que a las escritoras y a los escritores les cambia la vida, ¿no? Porque todo es siempre en librerías, en foros, ¿no? ¿Y por qué las bibliotecas no tienen un espacio para presentar libros, natural, ¿no? O sea, pues es como que es lo más obvio, ¿no? Entonces yo lo he hecho. Me gusta mucho. He presentado escritores jóvenes que hoy están muy que han triunfado. Entonces había una broma de una escritora que decía, no, vayan con Juan allá a Ledomex, es como un talismán esa biblioteca. Entonces, bueno, pues se disfruta mucho, ¿no? Hablar de libros, quitarle la solemnidad, que vean. Yo siempre me he propuesto que conozcan a las escritoras y a los escritores, y que vean que son de carne y hueso, que pagan renta, que tienen problemas emocionales, que les pasan cosas, ¿no? Que son un ser humano. Y escriben. Entonces eso alienta mucho también, ¿no? Que quitarle la solemnidad a la literatura y hablar Fue un placer. a calzón quitado, o como sea. Un placer, Juan Nicolás Becerra. Gracias. Gracias por acompañarnos hoy, por recomendarnos y analizar Chacmol de Carlos Fuentes, que recomendamos a todo el mundo ir a buscar. Éntrenle. Aparte de escucharlo, pues analícenlo por su cuenta. Y yo me quedo con tu invitación de que los libros nos desordenan. Sí. Me parece que un bibliotecario ordenado y ese desorden que te provoca los libros es muy sano, es muy beneficioso, es muy necesario y muy recomendable. Así que es alentador. Desde Círculo Editorial Azteca te damos las gracias y te esperamos aquí para seguir hablando de libros. Saludos, lectores, como siempre digo. Chao. Círculo Editorial Azteca presentó